Buenos días, hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Vamos a volver a dar la bienvenida a aquellos que se acaban de conectar a través de la plataforma de Facebook. Y les recordamos que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Amigos, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Vivir en Santidad. Amén. Y la petición de siempre para aquellos que nos ven, que busquen una Biblia y que nos sigan a través de este estudio, amado hermano, que va a estar un poco profundo, ¿ok? Así que pongamos atención para poder entenderlo y poder dar explicaciones si alguien nos pregunta después, poderlo explicar fácilmente, amén. Hoy el tema, amado hermano, es calcular el costo, ¿ok? Calcular el costo. ¿Cuántos son cristianos? ¿Okay? Si usted es cristiano, amados hermanos, y discípulo de Cristo, usted ya tuvo que haber calculado el costo de serlo. Porque tiene un costo. La salvación, puede tomar asiento, amado hermano. Hoy vamos a cambiar un poco la liturgia. ¿Ok? Siempre leemos la palabra de Dios. Hoy vamos a introducirnos y después vamos a ir a leer la palabra de Dios. Eso no cambia lo que vamos a hacer, amén. Lo vamos a hacer un poco diferente nada más. Pero como le decía, amado hermano, no es lo mismo ser seguidor de Cristo que discípulo de Cristo. Esto de calcular el costo, amado hermano, es para los discípulos, no para los que siguen a Cristo. Hoy vamos a entender que mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, pero cuando el Señor les hablaba la palabra y se iba más profundo y los confrontaba, muchos ¿qué hacían? Se retiraban, se volvían atrás porque muchos andaban por lo que Cristo podía darles, no por lo que ellos podían servir en el reino de los cielos. Amén. Entonces, como siempre, amado hermano, vamos a dar un contexto de lo que hemos venido estudiando, porque a la mayoría se nos olvida, porque si no lo repasamos se nos olvida, y otros hermanos no han estado viniendo por X razón y para que vuelvan a meterse en el asunto que estamos estudiando. Amén. Entonces, hasta ahora hemos estudiado esta serie de santidad y con el estudio de hoy van a ser 8 temas que hemos estudiado solo de vivir en santidad. Veremos con el contexto que hemos venido estudiando para entender cómo vamos a calcular el costo de que es ser un discípulo de Cristo. Y el primer tema, amados hermanos, fue la santificación. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer tema que tuvimos. La santificación, y dijimos que nadie puede vivir en santidad si antes no ha sido santificado. ¿Se acuerda qué quiere decir santificado? Ser santo. ¿Y quién es el único que lo puede hacer santo a usted y a mí? Dios. O sea, nadie que no haya sido puesto aparte, que esa es la palabra que se usa agios en el griego, nadie que no haya sido puesto aparte se puede vivir en santidad. Solo los que Dios ha santificado. Y esto, como le digo, lo hace Dios y no lo hacemos nosotros. Cuando decimos que nosotros los creyentes, amados hermanos, somos santos, no tiene nada que ver con perfección. Tiene que ver con que Dios nos escogió, nos puso aparte y ahora nosotros en sinergia con nuestro Dios caminamos en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos esforzamos en hacer lo mejor que podemos, pero quien pone el querer como el hacer es Él en nosotros. El segundo tema fue nueva criatura. Si Dios te santificó, ahora eres nueva criatura. ¿Por qué? Porque Dios te regeneró. Dice de la carta a los Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se supone que si Dios te justificó, que Dios te santificó y te regeneró, ahora eres una nueva criatura, ya no sigues viviendo como vivías antes de venir a Cristo. ¿Ok? Lo que quiere decir, amados hermanos, que cuando uno dice ser creyente, hay evidencia. ¿Cuál es esa evidencia de los creyentes? Su fruto.
Nadie que diga que vive en santidad puede vivir deleitándose en pecado. Nadie que diga que fue santificado puede vivir deleitándose en el pecado. Nadie que diga que Dios lo regeneró puede seguir viviendo como antes vivía. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Dice, todas las cosas fueron hechas nuevas. El tercer tema fue la mortificación. Si naciste de nuevo, es porque tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y ese Espíritu Santo ahora te da el poder para que nosotros podamos mortificar nuestra carne. Antes nos deleitábamos en la carne. ¿Por qué? Porque éramos hijos de Satanás. Vivíamos en la carne. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos hizo nacer de nuevo, nos adoptó como sus hijos y ahora tenemos ese poder a nuestro favor. ¿Para qué? Para mortificar la carne y hacer morir al hombre viejo, dice la palabra, y nos vestimos del hombre nuevo, que está hecho a semejanza de ¿quién? De Cristo. Todo esto lo hemos venido estudiando, amado hermano. Ya le había olvidado para que se le refresque. Y quiero que vaya poniendo atención porque al final le voy a preguntar quiénes pueden hacer esto. Si todos o quiénes. El tema número 5, el cuarto, perdón, fue la vivificación. ¿Cómo decíamos que nos podíamos vivificar? Estudiando la palabra de Dios y obedeciéndola. Esa es la forma, amado hermano, que un cristiano se vivifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que tenemos ahora nos ayuda a mortificar la carne y al estudiar la palabra y a entender la palabra nos hace vivir en santidad. Esa es la vivificación y acuérdese, sin mortificación y vivificación no puede haber santidad. Usted tiene que hacer morir la carne, tiene que vivir en el Espíritu y eso nos va a hacer vivir en santidad. Quinto, el quinto tema fue llevar las cargas. Esto, amado hermano, implica ayudarnos como hermanos cargando primeramente mi cruz y segundo, apoyando a mi hermano a cargar la de él. ¿Ok? Eso es, amado hermano, llevar nuestras cargas. Ayudo a mi hermano a cargar con su carga. Si un hermano, decíamos, tiene una área débil donde él le cuesta avanzar en los caminos de Dios, ¿qué tiene que hacer el hermano? Decíamos, primero confesar su pecado. Primero confesar dónde le cuesta más, dónde falla, para que como nosotros que somos un solo cuerpo en Cristo, le ayudemos y podamos avanzar juntos. ¿Por qué? Porque si decimos ser cristiano, amado hermano, nosotros todos somos familia. Por eso las personas, amado hermano, que no han nacido de nuevo, no te puede ver como un hermano. Él te mira como un amigo, él te mira como alguien que te conoce. Pero el verdadero hermano se preocupa por ti. El verdadero hermano le duele lo que a ti te pasa. ¿Por qué? Porque eres parte de su familia, porque eres parte de la familia del reino de los cielos. Eso decíamos que era llevar la carga. El tema 6 fue la edificación. Y dijimos que muchas veces para edificar a los hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces, amado hermano, si para mi hermano una cosa insignificante es pecado, yo me niego, aunque no sea pecado, por él. Decíamos, si comer carne para un hermano es pecado, yo estoy con el hermano, pues no como carne, para que el débil en la fe se vaya fortaleciendo. Y decíamos que este hermano no puede permanecer débil todo el tiempo. Conforme va avanzando en el estudio de la palabra y entendiendo, se va a hacer fuerte. También decíamos, si llegamos a un lugar donde las mujeres usan velo, nos invitan a predicar, las mujeres ahí usan velo, no podemos decir, pero el velo, eso es antibíblico, ya no se tiene que usar. Si ahí usan velo, ¿qué tenemos que hacer? Si va a ir mi esposa conmigo, amor, ponete un velo porque ahí usan velo. Nosotros no creemos que se use, pero para no dañarlos, ponte un velo. Eso lo trajo el hermano Henry, creo, ese estudio. Y eso es edificar a los demás, amado hermano. No creernos supermanes, solo lo que yo diga. No, hay cosas que podemos dejar de ir. ¿Por qué? Porque en sí mismo no es pecaminoso. Amén. También dijimos, el séptimo tema fue el tema pasado y era la sumisión. Y vimos que este es un concepto que parece ir en contra de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta someterse a nadie. ¿Sabe por qué a nadie le gusta someterse a nadie? Porque relacionan la sumisión, amado hermano, con debilidad.
Si yo me someto a este porque este es más fuerte que mí, no tiene nada que ver con eso. Una vida, decíamos, sin sumisión, amados hermanos, una vida sin sumisión rápidamente se convierte en un caos. Rápidamente. Y poníamos ejemplo del jardín del Edén. ¿Se acuerda? Ahí había autoridad. La mujer no se quiso someter a su esposo, que era Adán. Adán no se quiso someter a Dios y se cayó la creación y vivimos como vivimos ahora, en este caos. ¿Por qué? Por no querer someternos. Leíamos la semana pasada en la palabra de Dios también que nos manda a que nos sometamos los unos a los otros. Las esposas se tienen que someter a sus maridos. Los hijos se tienen que someter a sus padres. Los padres nos sometemos a las autoridades que Dios ha delegado. Los miembros de la iglesia nos sometemos al pastor. Y todos juntos nos sometemos a Dios. Estos han sido todos los temas, amado hermano, que hemos venido estudiando. Ahora, con todo lo que dije, ¿quiénes pueden cumplir esto? ¿Cualquier persona o quiénes? Solo los nacidos de nuevo. Solo los nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto involucra negarse. Todo eso involucra calcular el precio. Estudiando para esta enseñanza, amados hermanos, estaba leyendo un poco de historia y me encontré con la historia de la vida de un mártir de la iglesia. Este mártir es el obispo de Esmirna, era el pastor de la iglesia de Esmirna y su nombre era Policarpo. En el año 155 después de Cristo, Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. Este Policarpo, amado hermano, tenía enseñanzas directas de los discípulos de Jesús, porque él fue discípulo de Juan, contemporáneo de muchos de ellos. Y este Policarpo, amado hermano, había servido a Dios mucho y empezó la persecución y Policarpo andaba huyendo, pero siempre predicaba la palabra de Dios. Pero ya estaba grande de edad. Entonces lo agarraron, dejó de huir y lo arrestaron y se lo llevaron a las autoridades, lo llevaron a la corte para ser juzgado. Y cuando el que estaba a cargo de la corte lo vio que era un hombre grande de edad. Le dijo, ¿para qué lo vamos a matar? Policarpo, si tú niegas tu fe, si tú blasfemas contra ese Cristo que predicas, te puedes ir para tu casa y quedarte vivo. ¿Qué harías tú, hermano? Te dice, solo blasfema contra tu Dios, niégalo, di que no crees en Cristo y vas a salvar tu vida. ¿Qué harías tú? Hay unos que dicen, bueno, si es mi vida, yo sí, porque yo estoy seguro de que en lo que he creído. Yo he calculado el costo, y si el costo es mi vida, la doy. Cualquiera diría eso, pero lo vamos a cambiar un poquito. ¿Qué tal si te dicen, vamos a matarte a todos tus hijos? Niega a Cristo y te vas con tus hijos para tu casa. ¿Qué harías? Voy a leerles, para no leer menos ni más, lo que Policarpo hizo. Mira lo que dijo Policarpo. Y cito, durante 86 años he sido siervo del Señor Jesucristo y no me ha hecho ningún mal. Si tú eres cristiano, te pregunto, desde que te convertiste, ¿qué mal te ha hecho Dios? ¿Qué mal te ha hecho Cristo? Ninguno. Y dice Policarpo, ¿cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Policarpo calculó el costo y supo que es mejor servir a Cristo que al mundo. Que es mejor negarse a él mismo que al mundo. Que es mejor negarse al mismo que salvar a sus hijos, a su familia, su ministerio, como dicen uno. Es que mi ministerio, que si me matan a mí, ¿qué haría mi ministerio? No, todo lo que tenemos está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, todo. Dice que Policarpo, amado hermano, como no quiso blasfemar contra su Dios, contra Cristo, fue condenado a ser muerto en una hoguera, a ser muerto quemado.
Y dice la historia, amado hermano, que lo amarraron a un poste, le pusieron su leña y lo prendieron en fuego. Y le decían: Policarpo, arrepiéntete y blasfema. ¿Saben qué dijo este hombre? Estas llamas que acaban de prender me pueden quemar por 1 hora, pero mi alma va a estar con mi Creador, con mi Señor. Pero si yo niego al Señor Jesucristo, mi alma va a estar en esta hoguera eternamente, refiriéndose al infierno. Y dicen que aquel hombre, amado hermano, no se quemaba. Y como la gente lo estaba viendo, un soldado agarró la lanza y le atravesó el corazón y así murió. Y después se quemó. Pero te imaginas, amado hermano, la convicción que tenía Policarpo para hacer todo lo que hizo y hablar todo lo que habló en el hecho de muerte, en la condena de muerte. Él había entendido, amado hermano, y había calculado el costo que era servir a Cristo. Y por eso esta enseñanza es tan necesaria. Porque vas a ver que hay muchos que siguen a Cristo, pero no han calculado el costo, pero no está hablando de ellos. Porque aquí estamos hablando de la santidad. Y los únicos que pueden vivir en santidad son los discípulos de Cristo. Jesús, cuando llamó a los discípulos, no les dijo: miren, Pedro, sígueme. Mateo, sígueme. Juan, sígueme. Jacobo, sígueme. No le dijo: esto les va a costar esto y esto y esto. No les dijo eso. Solo les decía: síganme. Porque cualquiera puede seguir a Cristo. Pero solo los nacidos de nuevo pueden calcular el costo de lo que es vivir en santidad. Ahora veremos que Jesús enseñó que tenían que calcular el costo, y todos los temas que hemos estudiado viene implícito el costo. Negarse, vivir en santidad, vivificarse, que mi Dios sea más importante que todo para mí. Todo eso viene implícito en los temas que hemos estudiado. Ahora sí, Lucas 14, del 25 al 33, hermano. El hermano leyó 2 versículos de introducción. Mira lo que dice la palabra. Grandes multitudes seguían a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre. Lo voy a leer en la Reina Valera porque se oye más fuerte, amado hermano. Mira lo que dice. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero cuando yo le hablo de esto, hermano, no crea que yo me lo saco en la manga. Es lo que dice la Biblia. Si no los aborrece, no puede ser mi discípulo. 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, dice el 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que trae 20,000 contra él? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y vuelvo y le digo, amado hermano, ¿calculas el costo de vivir en santidad? Los que oyeron estas palabras y no eran discípulos verdaderos de Jesús, solo seguidores, ¿qué hicieron? Vemos a rato, esto no es para mí. Y se regresaron. Como vemos que hacen muchísimo en las iglesias. O se quedan en las iglesias, pero no quieren ningún compromiso con la iglesia. ¿Ah? No, esto es muy peligroso, esto simplemente no es para mí. Para seguir a Cristo debemos olvidarnos del mundo. Ahora, ¿quién se quiere olvidar del mundo y sus placeres si está bueno? ¿Ah? O comer
de todo no es rico. O tomar para los borrachos no es rico. O fornicar para los que fornican no es rico. O adulterar. Todo eso, para el mundo, ¿qué es? Rico. Y eso, dicen uno, es vivir la vida. Yo tengo gente en mi Facebook que pone todo este tipo de cosas y dice, es que yo sí vivo la vida. Esa es la vida para ellos. Bueno, para ser discípulo de Cristo, te tienes que negar a todo eso. Es decir, eso no me interesa a mí. Eso no me interesa a mí. Y calcular el costo. Pero le digo, ¿quiénes son los únicos? Solo los que ya estamos en Cristo. Los del mundo no lo pueden hacer, amados hermanos, porque eso les trae placer. Eso es lo que les gusta, eso es lo que les llena. Ellos ni siquiera piensan en cómo van a terminar. Hermano, dice que el que comete adulterio comete una estupidez, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ese adulterio que está cometiendo, metiéndose con un hombre, con una mujer de otro, en cualquier caso, las mujeres que engañan a su esposo se meten con el esposo de otra, o el esposo que engaña a la mujer se mete con la esposa de otro, dice la Biblia, es un estúpido. ¿Sabe por qué? Porque no calculó el costo, que eso le puede costar la vida. ¿Cuánta gente han matado por adúltero? En Honduras, amado hermano, en el país que yo soy, el primero creo, el primera causa de muerte en Honduras es el adulterio. Hombres que matan a otros hombres porque les dijeron o encontraron a su pareja con otros. Y a la gente no le importa. Siguen metiéndose y engañándose. Pero le digo, esto es para los discípulos de Cristo. Esta es la evidencia de quienes son de Dios y quienes no son de Dios. Este costo no tiene nada que ver con nuestra salvación. Porque cuando a mí me leían eso, amado hermano, yo también entendía que era para los que querían venir. ¿Me entiende? Me decían, bueno, tenés que calcular el costo. ¿Quién empieza algo y no lo termina? Entonces yo lo relacionaba. Quiere decir que si yo quiero ir a los caminos del Señor, pero no estoy seguro, mejor ¿qué hago? No me meto. La mayoría de personas, amado hermano, el ejemplo que ellos ponen es este. Para yo ser como ese, mejor ni empiezo en la iglesia. Yo cuando vaya a la iglesia quiero ser un cristiano de verdad. Yo no quiero ser hipócrita como esos. Mentira del diablo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí adentro de la iglesia, amado hermano, no estamos los perfectos, estamos los santificados. Pero seguimos fallando. O sea, que el que cree que va a llegar a la iglesia y ya no vuelve a pecar, ese no ha entendido nada de la palabra de Dios. Nada. Porque aquí vamos a seguir fallando, pero Cristo lo tenemos como abogado. Y cuando fallamos podemos correr a Él y pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que confiesan su pecado. Pero aquí no hay gente perfecta. Entonces, la gente dice, yo así lo entendía, no, si voy a meterme y después me voy a salir, mejor no entro. ¿Cuántos pensaron así antes de venir a Cristo? Hablaba con un amigo que está trabajando conmigo ahorita y me decía, no, es que mira, yo cuando yo vaya a la iglesia, yo quiero servir bien. Yo no quiero ser como fulano y sultán. Le digo, eso no te corresponde a vos. Eso le corresponde a Cristo. ¿Ah? Si Dios no te cambia, vos vas a ser igual o peor que ese que estás diciendo. Porque vas a llegar con tu fuerza. Por eso, amado hermano, aquí no está hablando de la salvación. Aquí está hablando de la santidad. Como le digo, esto no tiene nada que ver con la salvación. El costo para que pudiéramos salvarnos, ¿cuál fue? La vida santa de nuestro Señor Jesucristo. El costo para que pudiéramos salvarnos fue la vida justa y la sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Él fue el costo de la salvación, Jesús. Aquí no está hablando que tenemos que tomar esta decisión y estar seguros para salvarnos. Porque entonces seríamos salvos, ¿por qué? Por obras. Aquí no está hablando de eso. Aquí en estos temas, en esto que estamos leyendo, no está hablando de salvarse. Aquí está hablando ya de los salvos y el tema es la santidad. Porque muchos aquí ya estamos convertidos, pero no hemos valorado el costo de vivir en santidad. Y por eso todavía se nos hace fácil poner excusas.
Pero cuando tú ya entiendes esto, amado hermano, vas a dejar de poner excusas, o al menos vas a hacer todo lo posible para no ponerlas. Aquí está hablando, le digo, del costo de ser discípulo, porque aunque no nos lo hayan enseñado, amados hermanos, nos damos cuenta que cuando empezamos a caminar la vida cristiana, empezamos a ver estos costos. Cuando dices, me salió un trabajo para el domingo, y ese trabajo del domingo me puedo ganar el billete de toda la semana. ¿Qué hacen la mayoría de los que creen cristianos cuando les pasa eso? Llaman al pastor, hermano, entiéndame, yo quiero ir, pero no voy a poder ir porque tengo un compromiso de trabajo importante. Así que lo siento. No calculan el costo. Para ellos ese dinero, $1,000, es mejor que servir a su Dios. Ahora, si calcularan el costo, pensarían, bueno, ¿y quién me da la vida? Dios. ¿Quién me da la salud? Dios. ¿Quién me da la experiencia? Dios. ¿Quién me da la habilidad? Dios. Puedo hacerte el trabajo, pero la otra semana, menos el domingo. Eso sería lo que diría alguien que calcule el costo. Pero la mayoría de cristianos que dice, Dios entiende. Dios entiende, le decíamos a los hermanos temprano, ¿por qué cada vez que vas a fallar un día, no fallas uno de trabajo? ¿Ah? Te piden favores, te llegan visitas, todo lo que te pase, puedes negociar los días de la iglesia. ¿Por qué no negocias los días de tu trabajo? Porque no mortificas tu carne. Porque lo primero para ti no es Dios. Y esa tiene que ser evidencia, amado hermano, de que hay un problema. Yo no digo, y no me confunda, no se confunda, yo no estoy diciendo que alguna vez ya hicimos todo lo posible, hermano, porque no sea ese día, por no fallarle a Dios. Ya lo hicimos todo lo posible. Igual tenemos que ir ese día a hacerlo. ¿Ok? ¿Podría darse caso? Sí. Pero cuando tú haces todo lo posible, te das cuenta que estás caminando en santidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue tu prioridad? Dios. Pero no pudiste, no pudo haber otro. Entonces dice, no puedo, pero es verdad que no puede. Pero la verdad, amado hermano, cada vez que la gente falla, falla porque quiere. No porque ya hizo lo máximo para no fallar. No, es la primera opción que agarra. Bueno, con un día que no vaya a la iglesia, no pasa nada. Pero ¿por qué no dice, con un día que deje de trabajar, no pasa nada? ¿Por qué nunca se dice eso? Tenemos que ver, examinarnos cada día, amados hermanos, dice la palabra de Dios. Así que esto es para los discípulos de Jesús, no para los que quieren ser discípulos. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo en el versículo 26, en la versión Reina Valera? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a hijos, a hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Jesús está hablando acaso de odiar y abandonar a la gente que amamos? Amén. ¿A que sí saben? Amado hermano, Jesús no te está diciendo odia a tu esposa, odia a tu esposo, odia a tus hijos, odia a tu madre y a tu padre, aunque muchos lo hacen. Pero no te está diciendo eso. Jesús aquí está diciendo, los tienes que amar menos. Tú tienes que amar a ellos menos que a mí, porque si tú los amas más a ellos, tú no puedes ser mi discípulo. Porque yo no soy tu primer lugar en la vida, en tu vida. No me reconoce como tu Señor. Muchos reconocen a Jesús como su Salvador, pero no como Señor. Muchos quieren que Jesús los salve, pero muchos no quieren obedecer a Jesús. Solo lo tienen como Salvador, no como Señor. La Biblia dice, ¿por qué me dicen Señor? Dijo Jesús, si no hacen lo que yo les digo. Usted puede llamar Señor a Jesús solo si hace lo que Él dice. Entonces esa es evidencia que eres discípulo. Tenemos que amar menos, amados hermanos, a nuestra esposa que a Dios. Tenemos que amar menos a nuestros hijos que a Dios. Tenemos que amar menos a nuestros padres que a Dios. Porque todo lo que tenemos y todo lo que hay, amado hermano, viene de Dios.
Sencillo. Si tú pones a alguien en primer lugar y apartas a Dios, tú eres un idólatra. Porque ese ídolo no lo puedes superar. Y dice la palabra de Dios que ningún idólatra entra al reino de los cielos. Ninguno. Además dice la palabra de Dios en el 26 al final, también su propia vida no puede ser mi discípulo. Muchas personas, amado hermano, quieren seguir viviendo sus vidas de cristianos, pero sin negarse a ellos mismos. Muchos quieren seguir en lo que les gustaba en el mundo, pero vienen los domingos a la iglesia. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no hasta su propia vida. Esto está hablando de ¿qué? De negación. A mí me gusta tal cosa, pero tengo que hacer esto que le agrada a Dios. Me niego a mí y sirvo a Dios. Quiero ir a tal lugar, pero eso no le agrada a Dios. No voy. Me niego a mí mismo por obedecer a Dios. Muchas personas quieren, así como antes, como la gente que seguía a Jesús, seguir a Jesús, pero no están interesados, amados hermanos, en ser sus discípulos. Siguen a Jesús por muchas cosas. Y todos hemos estado en lugares así, donde hay gente que está como la gente de antes. Van a la iglesia porque quieren que Jesús les llene el vientre. Porque quieren que Jesús les dé de comer. Tienen un interés no genuino por las cosas de Dios. Tienen un interés solo de ser seguidores. ¿Por qué? Porque conviene estar ahí. Me da un estatus ser cristiano. La gente me trata mejor. Es más, yo no tenía amigos y desde que metí en la iglesia ya tengo hasta hermanos. La gente me respeta, me trata bien. Hay gente que por eso está en la iglesia, como en el tiempo de antes. Tú puedes venir a la iglesia y te puede gustar lo que enseña Cristo, o quizás, como la gente que seguía en el tiempo de Jesús, obtener algo, un milagro. ¿Cuánta gente no está metida en las iglesias porque le dijeron que ahí va a obtener su milagro? ¿Por qué cree que las campañas de ahora ponen, ven y recibe tu milagro? Porque saben que la gente va a llegar, porque todos necesitan algo. Pero pon una campaña, ven y arrepiéntete esta noche y cambia de vida. A ver cuántos van a llegar. ¿Ah? No, pero las campañas tienen que ser, ven y recibe tu milagro. Como que ellos pudieran asegurarte que si esa noche llegas, vas a tener tu milagro. Es mentira. El único que hace milagro es Dios. El único. Y Dios no está diciendo que vas a recibir tu milagro. Lo está diciendo un predicador, un pseudo apóstol, un pseudo pastor. Mentiroso. ¿Para qué? Para que la gente vaya. Pero como en el tiempo de Jesús, amado hermano, la gente sigue teniendo los mismos intereses. ¿Ah? La gente quiere que Jesús siga haciendo milagros para creer en Él. ¿Ah? Por eso van por un milagro, simplemente porque quieren un beneficio, comida, dinero, etcétera. Pero deberían evaluar su interés de nuevo. Jesús le decía la verdad a los que lo seguían. ¿Ah? Hay una parte en la Biblia que dice que Jesús les habló tan fuerte, amado hermano, que los apóstoles empezaron a asustar y le dijeron, Señor, se te está yendo la gente. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Pero un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, amado hermano, contesta como contestaron los apóstoles. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? No hay otro lugar donde ir. Mire, amado hermano, aquí hay un montón de iglesias y se puede congregar donde sea. Pero como si oye la voz, si es oveja de Cristo y oye la voz de Dios, se tiene que reunir donde Jesús es el que habla, no el hombre. Donde Jesús es el que enseña. Jesucristo dijo, no le llames maestro a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque un maestro tenés y ese es mi Padre. Quien nos enseña a nosotros a través de los pastores es Dios. Nosotros solo somos el micrófono o el speaker, el parlante, donde oímos la voz de Dios. Pero quien nos enseña es Él. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios, no la voz de hombre.
Pero donde se escucha la voz de Dios, a la gente no le gusta reunirse porque los confronta de pecado. ¿Me entiende? Por eso vamos donde nos digan que vamos a estar bien, que somos vencedores, que somos punta de lanza, que somos cabeza de león, que la mejor vida de nosotros es hoy. ¿Quién de ustedes quiere la mejor vida hoy y perderse eternamente? Ninguno que tenga conocimiento de la palabra de Dios va a querer eso. Por eso nos tenemos que reunir, amado hermano, en iglesias donde se hable la palabra de Dios. Jesús le decía la verdad a los que lo seguían, no como los pastores de ahora, que prometen cosas a las personas para que sus congregaciones estén llenas de gente, pero no de convertidos. Solo es gente. ¿Por qué? Porque muchos los miran como un número, muchos los miran como entrada de dinero. A los verdaderos pastores nos interesan las almas de esas personas, den o no den dinero. Que los poquitos que nos dé como rebaño el Señor, que las poquitas ovejas se conviertan todas y vengan a Cristo en genuino arrepentimiento. Mira cómo les decía Jesús en Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62. Búsquelo por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 9 versos 57 al 62. ¿Lo tiene? Dígame. Mira lo que dice. Iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quieras que vayas. Y Jesús le contesta: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: sígueme. Y le contestó: Señor, primero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esto era lo que enseñaba Jesús. Si vas a seguir a Jesús, calcula el precio. Calcula el costo. Ya eres discípulo, pues di: ok, yo sé, soy discípulo del Señor, soy oveja de Dios, no soy cabra. Tengo que vivir en santidad. Y vivir en santidad no es fácil, es difícil. Me tengo que negar a mí mismo. Tengo que morir al hombre viejo. Tengo que vivificarme con el estudio de la palabra. Tengo que aprender para poder enseñar a otro y edificarlo. Me tengo que negar a mí mismo, cargar mi cruz y ayudar a mi hermano a cargar la de él. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Ah? ¿Qué persona normal en sus 5 sentidos quiere hacer eso? ¿Por qué cree que nos llaman locos? Porque solo un loco podría hacer eso. ¿Cuántos estamos locos? Ah, pero por Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Estamos locos, pero por Cristo, aleluya. Por eso aquí estamos estudiando. Es para ser sus discípulos, porque esto habla de santidad. Es para los nacidos de nuevo, porque el que no nace de nuevo, porque el que nace de nuevo, amado hermano, no puede desnacer. ¿Me entiende? Hay gente que dice: no, él nació de nuevo, pero se fue al mundo y perdió su salvación, hermano. ¿Cómo alguien que nace de nuevo puede desnacer? No se puede desnacer. Porque ¿quién nos hizo nacer de nuevo? Fue Dios, fue Cristo el que nos hizo nacer de nuevo. Verso 28 y 29, hermano, de Lucas 14. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el gasto a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Ya sabiendo este costo. Ahora, ¿cuál es el costo? Si ya somos cristianos, no está hablando de la salvación. La salvación no se puede perder si fue Dios el que te la dio, porque Él te hizo nacer de nuevo. Él te regeneró, te justificó. Y dice la palabra de Dios
que la voluntad, hablando Jesús, la voluntad de mi Padre es de que todos los que Él me dio, yo no pierda a ninguno. Y dice Jesús, y nadie los puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre es más poderoso que todos. O sea, el que Dios le regaló el nuevo nacimiento está seguro en Cristo. Entonces no está hablando de perder la salvación. ¿De qué está hablando? De la santidad, de lo que hemos venido estudiando. Queremos construir una torre. ¿Cuál es la torre que queremos construir los cristianos? De santidad. Mortificación, edificación. Esa es la torre. ¿Ya calculaste el costo que es vivir para Cristo y vivir en santidad? No para volver atrás. Nadie que ha nacido de Dios, como dice el apóstol Juan, dice, nadie que ha nacido de nuevo, o dice el apóstol Juan, nadie que es nacido de Dios quiere volver atrás. O yo te pregunto, levante la mano el que esté 100% seguro que ha nacido de nuevo. Les pregunto, ¿regresarían atrás? ¿Quieren regresar atrás? No. O sea, no está hablando de regresar atrás, no está hablando de perderse. Nadie lo haría. Ahí sí estarías más loco que loco. ¿Ah? Y no podrías. Porque el que te escogió fue Cristo. Nadie que es nacido de Dios puede querer dejar a Cristo. Aquí está hablando que tenemos que tener conciencia de lo que se requiere para vivir en santidad, no de perder la salvación. En estos versículos Jesús le puso el ejemplo de una torre. ¿Cómo se dice? En la cultura, amado hermano, de los judíos, una persona que empieza a construir tiene que estar segura que va a terminar. Pero es la cultura, por eso les pone el ejemplo. Tal vez Jesús vio una torre a medio palo ahí, como decimos en Honduras, que la dejaron botada. Y en esa cultura, si tú no terminas, empiezas algo y no lo terminas, todos se van a reír de ti. En esa cultura. Porque trasladémoslo a la cultura de nosotros. ¿Cuántas casas en Honduras están sin terminar de construir? ¿Cuántos de la gente que vive en Estados Unidos empieza a construir y las deja ya a medio palo, le dice, a medio, ¿qué sería? Construcción. ¿Ah? Muchas. ¿Alguien se ríe de ellos? Es normal. O sea, aquí no está hablando para nosotros de eso. Es normal. Yo tengo construyendo, ¿qué? 4 años creo. Y ahí sigo construyendo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Aquí no está hablando de eso en nuestra cultura. En la cultura de ellos se ríe, en la de nosotros no. Más bien dice, pero ahí la lleva. Ya casi la termina. Hasta se le aplaude a la persona que la llega a construir. Pero nunca se burlan de ellos. Nunca. Entonces, nosotros en nuestra cultura no nos avergonzamos de eso. Pero como cristianos, ¿qué pasa, amados hermanos? Cuando caemos en pecado y somos descubiertos del pecado que cometimos. ¿Cuál es el sentimiento que sentimos? Vergüenza. Es de lo que está hablando Jesucristo. Calculaste el precio de vivir en santidad, pero caíste en pecado. No estás haciéndolo bien. No es porque te vas a perder, sino calculaste mal y no pudiste vivir en santidad, caíste en pecado. Ahora vas a tener vergüenza. ¿Y qué va a pasar, amados hermanos? Y esto ya lo sabemos. Cuando el mundo se dé cuenta que un cristiano cae en pecado, ¿qué pasa? Se burlan de él. Nosotros los hermanos no. Porque si un cristiano se burla de otro cristiano que cayó en pecado, no ha entendido la palabra. No estamos para burlarnos, estamos para levantar al caído, levantar al hermano. Pero eso es lo que está hablando Jesús aquí. No calculaste el precio, no calculaste el costo de vivir en santidad y pecaste, caíste en pecado, fuiste descubierto. Ahora vas a tener vergüenza. Ahora la gente se va a reír de ti por no calcular el costo. Eso es lo que está hablando nuestro Señor. Después Jesús pone otro ejemplo, verso 31 al 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y le pide
condiciones de paz. Dice, aquí de nuevo no está hablando, para no perdernos, de la posibilidad que un nacido de Dios vuelva atrás. Que diga, no, de verdad, está muy difícil. Estoy calculando de ser santo y no la voy a armar yo. Aquí no puede estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, amado hermano. Dice en la palabra que nosotros tenemos que perseverar, ¿verdad? En Cristo. Pero ¿quién es el que nos preserva a nosotros? ¿Nosotros o Dios? O sea, nosotros, por eso se llama sinergia. Caminamos en sinergia en santidad. Nosotros nos esforzamos en perseverar, pero Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Dios es el que nos sostiene. Y dice Judas 1:14 que fiel es justo Dios es justo para guardarnos sin qué? Sin caída. Aquí no está hablando, amado hermano, nuevamente de volver atrás. Porque la Biblia te asegura que si eres nacido de Dios, Dios es fiel y justo para guardarte sin caída. Es Dios quien nos preserva. Que no nos olvide eso, amados hermanos. Estas condiciones de paz en el contexto de un rey que tiene que decidir ir a la guerra contra otro rey que tiene más hombres que él, no está pensando solamente en él, sino está pensando en el bienestar de ¿quiénes? De todo su pueblo. No solo está hablando él. Si no puede hacerle frente, va a hacer todo lo posible para evitar el daño más grande. Y en eso consiste también la santidad. Hay tanto lo que podemos fallar, amados hermanos, que tenemos que asegurarnos de hacer todo lo que podamos para no hacerlo. Pero en algún momento, ¿vamos a llegar a ser perfectos? No. Pero tenemos que calcular todo, amado hermano. Y exigirnos a nosotros mismos vivir en santidad. Es lo que está diciendo aquí. Tenemos que evitar lo más grande que podamos, amado hermano. Tenemos que evitar por todos los medios, evitar el daño más grande. En eso consiste la santidad. De hacer todo lo que podamos para vivir en ella. Verso 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí, amado hermano, es lo que dice la carta de los Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 8. Esto lo hemos reflejado cabal, hermanos, como dicen los salvadoreños, en lo que Pablo dijo. Busquen la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos del 7 al 8. Mira lo que dice la carta de los Filipenses, capítulo 3, versos del 7 al 8. ¿Lo tiene? Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero por pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Amado hermano, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos nacidos de nuevo, la venda que teníamos en el mundo se nos cae y empezamos a ver lo grandioso que es servir a Dios. Y todos nuestros títulos y todo el trabajo y todo lo que era importante para nosotros, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un nivel de vida bueno. Se creía que Pablo podía llegar a ser hasta sumo sacerdote del Sanedrín. En esa cultura, el Sanedrín era el que mandaba, amado hermano, a todo el pueblo. Y Pablo había estudiado bajo los pies de Gamaliel. O sea, Pablo era un hombre que se podía ver como ejemplo a seguir. Y cuando Pablo se convierte y viene a los pies de Cristo, dice, todo esto que para mí era lo mejor que me podía haber pasado en la vida, para mí esto es estiércol. Y oiga bien la palabra más dura que usa. La Reina Valera dice, lo tengo por basura. Pero en el original dijo, lo tengo por estiércol.
Eso no vale nada para mí. Pero ahora le dice algo, a alguien tú tienes que renunciar a todo lo del mundo. Y mis títulos, varón, y mi ministerio, y en Cristo, ¿va? Está bien, pero en el mundo, mis títulos, lo que he ganado, mi prestigio y todo. Dice que un hombre estaba trabajando en un solar, en una tierra, y encontró un gran tesoro. Y dice que aquel hombre, cuando encontró ese tesoro, ¿sabe qué hizo? Lo volvió a enterrar. Fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. ¿Sí entienden la analogía, amado hermano? Cuando llegamos a Cristo, el mayor tesoro ya lo encontramos. Todo lo que tenemos lo podemos deshacer con tal de guardar y permanecer, o que ese tesoro sea de nosotros. Y eso es la santidad. Si has entendido, te tienes que despojar de todo y tenerlo por una pila de estiércol, como dijo el apóstol Pablo. Porque encontraste el máximo tesoro. Ya no hay nada mejor que esto. No existe nada mejor que esto. Es como aquel que andaba buscando, compraba perlas, dice la Biblia, y se encontró una perla preciosa de gran precio. ¿Qué hizo? Vendió todo también lo que tenía. ¿Por qué? Por comprar esa gran perla. Dios ha puesto un gran tesoro en nosotros, que somos vasos de barro. Y tenemos que conservarlo, amado hermano. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Viviendo en santidad. Y es lo que dijo el apóstol Pablo. Y estas son las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿en qué consiste vivir en santidad? Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a lo que nos gusta para empezar a hacer lo que Dios quiere. Cuando se te cruce un trabajo, ¿qué tiene que decir? Lo siento. Mira, ¿has oído ese dicho? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Es verdad. Lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar. Nadie. No tienes que negociar el tiempo de Dios, no tienes que negociar tu santidad para obtener algo. Si es tuyo, Dios te lo va a dar. Pero permanece firme. Ten convicciones firmes. Tenemos que hacer lo que Dios nos gusta, pero esto nos va a costar. Nunca nos lo preguntamos, ¿cuánto me puede costar estar en los caminos de Dios y realmente vivir en santidad? Porque cuando empezamos a poner las cosas, se empiezan a poner las cosas difíciles, ¿qué hacen los cristianos? Buscan justificarse. Como creyentes tenemos que hacer lo que Cristo dice, no lo que yo quiero. No podemos seguir buscando excusas, amado hermano, sino reconocer que nos falta más santidad. No es que no pueda. La gente dice, ¿por qué no viniste a la iglesia, hermano? Yo quería venir, hermano, pero no pude. Tengo mucho trabajo. O el otro, no pude porque vine bien cansado. Mira, la hermana hasta frío tiene, ¿eh? ¿Quién viene a trabajar a la iglesia? Nadie. Aquí nadie viene a trabajar. Entonces, ¿por qué la excusa? No fui a la iglesia o no vine a la iglesia porque llegué bien cansado. ¿Y es que vas a venir a seguir trabajando aquí o qué? ¿A qué se viene aquí? A sentarse en buenas sillas, con aire acondicionado y escuchar palabra de Dios. Si por ahí el predicador te aburre, te vas a dormir. Pero a trabajar no vas a venir. O sea, solo son excusas, amado hermano, que como otros las dicen, nosotros las seguimos repitiendo. No se trata de que llegues al punto en que no puedes y busques la razón para justificarte, sino que calculemos el costo, amado hermano, porque cuando hacemos, como le decía, todo lo que nosotros esté en nuestro poder hacer y no podemos y fallamos, esa es la evidencia que usted está viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque no buscó una excusa a la primera, sino dijo, no, voy a buscar la forma de no fallarle a Dios. Voy a buscar la forma de no dejar de congregarme. Voy a buscar la forma de no pecar. Yo tengo que vivir en santidad. Yo hago todo lo que puedo. Y cuando no puedo,
En vez de sentirme mal y irme para el mundo, ¿qué tengo que decir? Estoy viviendo en santidad, porque esto no me hace sentir bien, esto me hace sentir mal, me duele, pero no pude. Entonces, corremos a Cristo. Y Él nos entiende, amados hermanos. Cristo caminó en este mundo también, Él nos entiende. No se trata de todas las victorias que hemos conseguido, de todo el esfuerzo que hemos estado poniendo. Se trata de dejar de pecar. Con la madurez, amado hermano, que hemos adquirido a través de estos años que hemos estado reunidos aquí en la Puerta Estrecha, algunos conflictos ya se nos hacen más fácil, ¿va? Algunas cosas ya las entendemos y no nos complica eso. Pero nos falta más madurez, nos falta más conocimiento, nos falta más sabiduría. Y cuando Dios en su misericordia y en su gracia nos permita tener más madurez, más madurez, más conocimiento y más sabiduría, entonces nos van a venir problemas más grandes. No es que se te van a acabar los problemas. Es que ya tengo rato en el Evangelio. Ahora sí, yo esos problemitas, yo los paso facilito porque soy un hombre maduro. No, cuando ya eres maduro, cuando agarres experiencia, cuando tengas conocimiento, van a venir problemas más grandes. Por eso nadie se puede sentir más que nadie en la iglesia. Nadie puede decir, es que tus problemas, los míos son problemas. No. ¿Por qué? Porque todos somos iguales y el Señor dice que no nos da una carga que no podamos llevar. Cuando calculamos el costo, muchas veces no vamos a querer seguir. Cuando calculamos el costo, muchas veces no vamos a querer seguir. Y esto, amado hermano, en algún momento de tu vida, si te esfuerzas en vivir en santidad, te va a pasar. ¿A cuánto ya le pasó? Que dice, está duro esto, de verdad no quiero. De verdad no calculé el costo. Pero vuelvo y te digo, como no depende de ti, vas a seguir. Mire, Moisés, cuando se le encomendó hacer el éxodo de Egipto, Moisés llegó bien acá, vieron las maravillas y todo, y el pueblo empezó a salir de Egipto y se fue para el desierto. Y cuando aquel pueblo se puso rebelde, porque leíamos el miércoles que eran duros de servir, ¿se acuerdan? Quería decir que eran burros, bueyes, de esos que el granjero le dice avanza y no, ahí están. Cuando Moisés vio a esa gente, amado hermano, ¿sabe qué dijo Moisés? Me quiero morir, quítame la vida. No calculó el costo. No calculó el costo. Elías, ¿qué dijo Elías? Me quiero morir también. Me quiero morir. Elías se sentía, amado hermano, como Moisés. ¿Por qué? Porque ellos sabían que hay tanto por hacer y no se puede hacer todo. Por eso te digo, si tú te esfuerzas en vivir en santidad, vas a darte cuenta de esto. Moisés se cansó del pueblo y Elías vivía frustrado porque creía que él era el único profeta que había quedado en Israel. ¿Sabe qué le dijo Dios a Elías? Yo me he guardado un remanente de 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Hermano, no nos sintamos las últimas Coca-Colas del mundo. No somos los únicos. Oremos porque Dios nos muestre en nuestros hermanos, los que creen en la palabra de Dios sin adulterar, en los que creen en la santidad de Dios. Oremos porque lo muestre, pero no somos los únicos. Pero cuando vamos caminando en santidad y vemos, amado hermano, lo difícil que es esto, podemos llegar a un momento de decir, ya no quiero seguir, Señor, quítame la vida. Porque no te quiero fallar. Porque estos hombres no se regresaron al mundo, no se regresaron atrás. Porque quien les había dado el nuevo nacimiento, quien los había hecho nacer de nuevo, era Dios. No podían. ¿Por qué no se suicidaron? Que ahora anda una doctrina ahí que los cristianos se pueden suicidar y se van para el cielo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el verdadero amor echa fuera todo temor, dice la palabra de Dios. Ellos permanecieron y Dios les dio la victoria, amados hermanos. La santidad es negarse a nuestros deseos, a lo que nos gusta, es poner a Dios primero
en primer lugar siempre, es no confiar también, amados hermanos, en mi propia justicia. Porque ahora, amado hermano, mucha gente ahí dice, para poder salvarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? Sí, cuidar mi salvación, ¿cómo? Con obras, dice la hermana. O sea, el sacrificio en la cruz de Cristo no es suficiente. Es la cruz de Cristo más mis obras. ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? No, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Cristo no vino a hacer la salvación posible. Cristo nos dio la salvación total. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ahora hay muchos que dicen, no. Yo tengo que cuidar mi salvación. Yo tengo que hacer buenas obras para poder salvarme. Obras de su propia justicia. Y eso no salva nada. Por eso tenemos que humillarnos ante Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y que la sangre de Cristo nos limpie de los pecados y que nos regalen el nuevo nacimiento. Esa es la forma bíblica. Dice, si creemos, amado hermano, que es muy difícil hacer esto, de negarte a ti mismo y vivir en santidad, si es así, es porque todavía no entiendes lo que la palabra de Dios dice. Mire, la iglesia de nosotros se llama La Puerta Estrecha, ¿verdad? Y le pusimos así, amado hermano, no porque el nombre está bien matón, sino porque es un versículo bíblico. Vaya a Mateo 7, del 13 al 14. ¿Ok? Mateo 7, del 13 al 14, lo vamos a dejar ahí, llega hasta el 15. Pero vamos a leer esos dos versículos. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que le encuentran. El 13, hermano, por favor. El 13. Mire desde el 13. Entren por la puerta estrecha. ¿Oyeron, gente? Entren por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino. Dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos las que la encuentran. El camino de la santidad, amados hermanos, para entrar por la puerta estrecha, no es fácil. Es difícil. Pero sabemos que vamos a entrar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo y nos dan el nuevo nacimiento, somos sellados por el Espíritu Santo. Esas son las arras. Para decirlo en otro término que se entienda, ese fue el down que Dios dio por nuestra vida. Nosotros somos sellados. ¿Se acuerdan los que son de campo? Los que tienen animales. ¿Qué le hacen a las vacas para saber que son de ellos? Las marcan. ¿Con qué? Con el sello de la casa. Con el sello del dueño. Entonces, esa vaca anda allá afuera perdida. El dueño va y la busca. ¿Qué anda buscando? El sello. ¿Usted es cristiano? Si dice que sí, es porque fue sellado con el Espíritu Santo. Y Dios no va a dejar nada a la mitad. Dios va a venir a terminar su obra. ¿Cuándo? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estamos hablando de calcular el precio. Mira lo que dice Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Ya te dije que no va a ser fácil, pero Dios nos preserva. Vamos a terminar la carrera porque Dios nos dio el Espíritu Santo y esa es la arra de su promesa. Mateo 5, del 11 al 12. Mira lo que dice. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga, levantando contra ustedes toda clase de mentiras. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Amado hermano, ¿ha calculado el precio? ¿Qué decía Mateo 7, 13 al 14? Es difícil entrar por la puerta estrecha. Pero ancha es la puerta que lleva a la perdición, ahí todo el mundo se va. Pero cuando nosotros entendemos todo el consejo de la palabra, hay una promesa. Y nos dice, alégrense y llénense de júbilo.
Cuando hablan mal de mí, amado hermano, me lleno de júbilo. ¿Sabe por qué? Porque dicen mentiras. Ahora, siéntete avergonzado cuando digan la verdad, como cristiano. Pero como dicen mentiras, me lleno de júbilo, porque la esperanza está en ¿quién? ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. ¿Ah? Y hay una gran recompensa en el cielo. ¿Cuántos quieren vivir en el cielo? Amén, todos. Entonces, denle un aplauso para Él. Hay una recompensa en el cielo esperándolo. Mire, todo lo que Cristo dijo cuando caminó en esta tierra se ha cumplido. Todo. Nuestra esperanza es estar con Él y Él lo prometió. Evangelio según San Juan 14, versos 2 al 3. Te voy a dar para que te sientas seguro, hermano, de esa promesa. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso del 2 al 3, perdón. Del 2 al 3. Mira lo que dice la palabra. Palabras de Jesús, hermano. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes, no les hubiera dicho yo a ustedes, voy a prepararles un lugar. Dios se fue a prepararnos, ¿qué? No hacerlo, ya están hechas, hay muchas moradas. Y Él se fue a preparar esas moradas. Dice el siguiente versículo, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo estoy. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Y Él prometió, amado hermano, que fue a preparar las moradas. Para donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Le pregunto, ¿quiere preparar, quiere esperar que Cristo venga por usted? ¿Ya calculó el costo de vivir en santidad? Porque la palabra es clara, sin santidad nadie verá al Señor. Vuelvo y te pregunto, ¿te quieres esforzar para vivir en santidad, hermano? ¿Crees que vale la pena? Claro que vale la pena. Y las promesas de Dios siempre son amén. Segunda a los Corintios, y con esto estamos terminando. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versos del 20 al 22. Mira lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 20 y 22. Mira lo que dice. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Quién es el que nos mantiene firmes? Dios. ¿Crees que te vas a perder, amado hermano, como dicen un montón? Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Nosotros, los apóstoles y profetas, ustedes, la iglesia. A ustedes, Él nos ungió. ¿Se fija, amado hermano? Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. Si tú tienes el Espíritu Santo, es garantizado que nos vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Mire, Esteban calculó el costo. Lo apedrearon, lo mataron por predicar la palabra de Dios. Pero dice que cuando estaba muriendo, volteó a ver arriba y vio los cielos abiertos y a Cristo esperándolo, amado hermano. Y a Cristo esperándolo. El apóstol Pablo dejó el mundo, amados hermanos, y se dedicó a predicar la palabra de Dios. Y también fue mártir y lo mataron a espada. Calculó el costo y dijo que era mejor servirle a Cristo. Valía más la pena. Moisés y Elías se quisieron morir, pero no lo hicieron. Hasta que Dios quiso, porque Dios los preservó hasta el final, porque eran sus hijos. Lo mismo fue Moisés y todos los que Él ha elegido desde el principio. ¿Vale la pena o no vale la pena calcular el costo para servir a Cristo, hermanos?
Sí vale la pena. Así que los exhorto a que sigamos en este camino, amados hermanos, que le sirvamos a Dios con todo el corazón, porque si Él prometió que venía por nosotros, va a venir, y pronto. Y aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, la invitación es la misma y sigue abierta. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida. Aunque el camino no es fácil, amado hermano, aunque la puerta es estrecha, si te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y darte la promesa de la vida eterna. Pongámonos de pie, amado hermano, vamos a orar. Y a su nombre, pueblo. Gloria, aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos momentos como estos, Señor, que al estudiar tu palabra encontramos esa gran seguridad que tú nos das en ella, Señor. Sabemos que el camino de vivir en santidad no es fácil, pero si somos tus discípulos, Señor, tú nos preservas hasta el final. Pero tenemos que calcular el costo, Señor. Tenemos que ya dejar de poner excusas. Tenemos que dejar de justificarnos. Tenemos, Padre, que ponerte en primer lugar porque tú te lo mereces. Porque tú eres Dios, Señor. Porque tú viniste a sufrir por mí, Señor. Y pagaste con tu vida lo que yo tenía que pagar, Señor. ¿Cómo no te vamos a servir con agradecimiento? Nosotros somos tus dulos, Señor. Somos tus esclavos, Padre, porque así lo elegimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en santidad en todo tiempo, Señor. Reconocemos que a veces fallamos, Señor, pero estamos agarrados de tu mano. Tú nos sostienes, Señor, y sabemos que vamos a terminar esta carrera, Padre. El apóstol Pablo dijo que había terminado la carrera, Señor, y lo esperaba la corona, Señor, de gloria. Ayúdanos a parecernos más a Pablo, Señor. A que podamos decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque somos comprometidos en vivir en santidad, Señor. Te damos las gracias por todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. El pueblo dice, amén. Así vamos a entrar, amados hermanos, a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, levante su mano, le van a llevar el micrófono. Si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de Facebook para ver si hay preguntas o comentarios. Cuando el hermano ponga el tiempo, empieza a correr. Las preguntas relacionadas al tema, amén. Si hay alguna otra pregunta que no es sobre el tema, si hay tiempo la contestamos, si Dios nos lo permite. Cuando se haga la primera pregunta empieza a correr el tiempo, ahí está. Levante la mano si tiene una pregunta. Mano Roberto. No, solamente un comentario. Todo tiene su costo. Muchos dicen, no, dice, la salvación es gratis, tuvo su costo. Claro, Fue el la sangre. la sangre de Cristo. Fue la gracia para nosotros, por eso que tenemos que ver siempre el costo original que ha provocado todo eso. Entonces, en sí, nosotros, si queremos estar con Cristo, si queremos verle en aquel tiempo cara a cara, tenemos que ver ese costo, ya que si somos nacidos de nuevo, tenemos que mortificar nuestra carne, negarnos día a día, por mientras estemos en este cuerpo de muerte, decía Pablo, para algún día verle. ¿Por qué? Porque todo tiene su precio, todo tiene su costo. Si nunca mortificamos, nunca vamos a someter esta carne, y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así Amén. que, No, la salvación no fue gratis, no. Tuvo un gran precio, es gratis para nosotros. Pero ahora nosotros nos tenemos que esforzar en vivir en santidad. Mano Rafael. Mi pregunta es, si lo vamos a Juan 14:3, donde habla de, en la casa de mi padre muchas moradas hay, las cuales debo ir preparar una para cada uno de vosotros. Ok, la pregunta mía es, cuando habló de muchas moradas, ¿habló de lugares especiales para cada quien o solamente... ¿Sí me está entendiendo? Como que si hay casas más grandes y más bonitas para unos y para otros. Bueno,
La Biblia, perdón, habla de que al que se le dio unos talentos, cuando se le pidieron, lo dobló, se le dio más talentos. O sea, así como hay niveles de pecados, hay niveles de santidad también. ¿Ok? En el infierno, los que vayan al infierno, ¿todos van a tener el mismo castigo? Oh, uno va a ser más grande que otro. La Biblia dice que hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en el tiempo de Sodoma y Gomorra hubieran visto estos milagros, se hubieran arrepentido, pero como ellos no se arrepintieron, iba a ser peor el castigo de ellos que el de Sodoma y Gomorra. O sea, hay niveles. Entonces, en el cielo, pues yo creo que sí, que ha de haber mejores galardones. Dije que nos van a dar galardones. Y algunos cristianos que no quieren hacer nada por Cristo, van a ser salvos como por fuego, dice. Pero cuando les prueben sus obras, no van a tener casi nada. Y otros van a probar sus obras y van a mantenerse porque son como oro y como la plata que permanece. Otros cristianos, dice, en el tribunal de Cristo, y se han probado eso, van a ser como hojas secas. Entonces sí, puede ver que haya más galardones. Van a haber más galardones para uno y para otro. Si nos vamos a las casas, no sé si van a hacer una mansión y una choza. No sé. Pero sí que van a haber mejores galardones para uno y para otro. Sí, hermano Rafa, sí va a haber. Hermano Roberto. Apuntándole a lo del hermano Rafa, también se puede entender más responsabilidades que en los talentos, sí. Para entrar en el reposo de Cristo. Sí, recuerde que reposo no es descansar. Reposo es vivir en el reino donde Dios gobierna. Y cuando se nos da más, es más trabajo. Pero también recuerde, en el reino de Dios el trabajo no es maldición, como dice aquí. El trabajo es una bendición, porque allá ya no va a haber cansancio, no va a haber más dolor, no va a haber nada. Trabajar para Dios va a ser un verdadero placer. Amén. Hermano Henry. Hermano, gracias por la enseñanza. Todo algo que me tocó mucho fue el último texto acerca de la seguridad que tenemos en Cristo. Y necesito que si me ayuda, por favor, a entender el texto ese base que vimos acerca de lo que cuesta seguir a Jesús, porque pues llevó el tema, y sí lo entendí muy bien, acerca de que se trata acerca de la santidad, no del llamado previo a ser cristiano. Pero Jesús comienza diciéndole a las multitudes, dice que le dijo a las multitudes y no a sus discípulos. Y dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, antes que, si los ama más a ellos, antes que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo conecto esa parte en que Jesús está haciendo un llamado previo a que calcule el costo antes de ser mi discípulo? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Okay. Dice, gracias. Grandes multitudes le seguían con él, y volteándose les dijo, si alguno viene a mí y no abandona todo lo que acaba de leer, no puede ser mi discípulo. Okay. Aquel que no es nacido de Dios, aquel que Dios no lo ha hecho nacer de nuevo, al oír estas cosas, ¿qué tuvo que haber hecho? Regresarse. Entonces, el que se queda ahí, mira que aquí para los dos lados, él está diciendo a la multitud, cuando dice, tienes que aborrecer a tu madre, a tu padre, pero le leí lo anterior también. Si quieres quedarte a enterrar a tu padre, no puedes seguirme. Si quieres estar con tu familia antes que conmigo, no puedes seguirme. Si andas buscando un beneficio, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida. Yo no tengo nada de eso. Tampoco lo siguieron. Aquí les vuelvo a recordar. El que no aborrece a padre, a madre, esposa e hijo no es digno de mí. El que no es de Dios, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Pero el que es de Dios, que Dios le ha dado el nuevo nacimiento, ¿qué tiene que empezar a hacer? Sacrificarse. Y, como dice el tema, calcular el costo. Esto no va a ser fácil. Esto va a estar bien difícil. Pero esto no solo depende de mí. Depende del que me hizo nacer de nuevo. Así que ahí te voy y vas a caminar con Cristo.
Los Sí. dos lados los abarca lo mismo que está diciendo Jesús. El que se queda, si aquí somos cristianos y no hemos calculado este costo y hemos de los que ponen excusas y se justifican, después de esta enseñanza ya tiene que decir, ya entendí. Tengo que dejar de hacer estas burradas porque a Dios no le agrada esto. Tengo que empezar a negarme a mí mismo, a negarme a mis hijos, a negarme a mi esposo, a negarme a mis hijos porque amo más a Dios que a ellos. En eso está hablando la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces se podría entender que Jesús está haciendo un filtro para Amén. ver quiénes son o demostrar, obviamente él lo sabe, Amén. pero para demostrar a los demás quiénes son de él y quiénes no. Sí, porque ahí se va a ver. Y eso es lo que pasó cuando les dijo, la gente se está yendo. ¿Se quieren ir ustedes? No, pues ¿a dónde vamos? Ahí está el filtro. Yo reconozco que aquí tengo que estar, porque solo en ti hay salvación. Ahí está el filtro, amén. Así es, hermano. ¿Alguien más? ¿Mano? ¿Mano? Ok, ¿hay preguntas o comentarios en Facebook? No solo un comentario nada más. Vilma Paz dice amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si no hay más comentarios y si no hay más preguntas, vamos a quedar despedidos. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Te hacemos la invitación. Si te gustan nuestras enseñanzas, no tienes dónde congregarte, te puedes congregar con nosotros los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Nuestra dirección es 2110 Steimer Court en Leonor, North Carolina. Dios los bendiga y hasta la próxima.